Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a hablar de un término que suele usarse en teorías de conspiración, pero que en el Medio Oriente es una realidad administrativa, económica y sobre todo armada. Vamos a hablar del Estado profundo, el Deep State. ¿Qué significa esto? No trata de personas en sombras decidiendo el destino de un Estado. El Estado profundo es un conjunto de redes e instituciones, generalmente el ejército, los servicios de inteligencia y la alta burocracia que operan independientemente del gobierno electo. Es el poder que se queda cuando los presidentes se van. Es el sistema que protege sus propios intereses por encima de la democracia. Y aunque muchos países tienen matices de esto, puede ser hasta todos los países en el mundo, hay dos gigantes en nuestra región de Medio Oriente que son los ejemplos de manual: Egipto y Turquía. Y hoy vamos a ver cómo estos dos ejércitos pasaron de ser los libertadores de sus naciones a convertirse en los dueños de sus economías y guardianes de sus fronteras internas. Dos caminos distintos que nos llevan a una misma pregunta: ¿quién manda realmente en un país? Empecemos con el ejército que tiene un país, Egipto. Para entender Egipto hay que entender que ellos no se sienten un país árabe más. Egipto es una de las naciones-estado más antiguas de la humanidad. Ese orgullo faraónico no es solo para los turistas, es el cemento de la identidad egipcia. Pasaron muchos imperios por el territorio egipcio: los persas, los griegos con Alejandro Magno, los romanos, los árabes, mamelucos, etc. Pero Egipto siempre tuvo una esencia propia independientemente de qué imperio la conquistara. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Mientras el resto de Medio Oriente seguía bajo el control directo del Imperio Otomano durante los siglos XVII, XVIII y XIX, Egipto decidió tomar su propio camino mucho antes. Y para eso tenemos que entender quién era Muhammad Ali Pasha. Y no estoy hablando del boxeador. La historia de Muhammad Ali Pasha es posiblemente uno de los capítulos más fascinantes de la historia moderna. No es solo el relato de un hombre que asciende al poder, sino de cómo un comandante albanés, enviado para restaurar el orden en una provincia lejana llamada Egipto, terminó fundando una dinastía y transformando a ese lugar en una potencia que casi destruye al propio Imperio Otomano. Para entender cómo llegó a suceder esto, tenemos que saber que en el año 1798, nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte invadió Egipto, que era parte del Imperio Otomano, y lo invadió con el sueño de cortar las rutas británicas hacia la India. Aunque su estancia en Egipto fue corta, Bonaparte logró algo irreversible: destruyó el prestigio de los mamelucos. Los mamelucos eran la casta guerrera que gobernaba Egipto bajo soberanía otomana. Y así Bonaparte demostró que Egipto era vulnerable. Cuando los franceses se retiraron solo 3 años después de haber conquistado Egipto en 1901, Egipto se quedó sumido en el caos. Había 3 facciones peleando por el control. Por un lado estaban los mamelucos supervivientes que querían recuperar su poder. Por el otro, estaban las tropas oficiales del sultán otomano, pues Egipto todavía era oficialmente parte del imperio. Y por otro lado, habían contingentes albaneses, una fuerza mercenaria élite enviada por el sultán para restablecer el orden. Dentro de este último grupo estaba un oficial joven y astuto llamado Muhammad Ali. Muhammad Ali no era egipcio, era albanés nacido en la actual Grecia, que también era parte del Imperio Otomano en esa época. Pero Ali entendió la política mejor que nadie. Mientras los generales otomanos y los jefes mamelucos se mataban entre sí por el poder en Egipto, Muhammad Ali hizo algo revolucionario para la época: se ganó al pueblo. Ali se alió con los líderes religiosos y los comerciantes en el Cairo, y cuando el sultán Selim III nombró a gobernadores que el pueblo odiaba,
Muhammad Ali apoyó las revueltas populares. En 1805, la presión fue tal que el sultán no tuvo remedio que ceder. Muhammad Ali fue nombrado oficialmente Wali, el gobernador de Egipto. Pero Muhammad Ali no quería ser un simple empleado del sultán otomano, quería ser el dueño de Egipto. Y el mayor obstáculo para su poder absoluto seguían siendo los mamelucos, esa élite militar que llevaba casi que controlando Egipto por cientos de años. En 1811, Muhammad Ali ideó una jugada que parece sacada de Game of Thrones. Invitó a todos los líderes mamelucos a una ceremonia en la ciudadela del Cairo para celebrar que su hijo iba a liderar una campaña militar. Cuando los 470 jefes mamelucos desfilaron por el estrecho del pasaje de la ciudadela, Muhammad Ali ordenó cerrar las puertas y sus francotiradores albaneses los masacraron a todos desde las murallas. En una sola tarde, Muhammad Ali eliminó a la oposición política que había gobernado Egipto durante siglos, y a partir de ahí, el país era suyo. Muhammad Ali sabía que si quería ser independiente del sultán, necesitaba un ejército que no dependiera de mercenarios albaneses. Por primera vez en milenios, reclutó a campesinos egipcios, creó un ejército nacional moderno y entrenado por oficiales franceses. Ali nacionalizó casi todas las tierras, obligó a los campesinos a plantar algodón, el oro blanco, el cual vendía a fábricas de textiles británicas a precios altísimos, financiando así su industrialización. Y gracias a eso, de hecho, Egipto hasta hoy es una potencia mundial en producción de algodón. Muhammad Ali también envió a jóvenes egipcios a estudiar a París y a Londres, trayendo la ciencia y la medicina moderna a El Cairo. Y al principio, Muhammad Ali actuó como el brazo ejecutor del sultán otomano, aplastó las rebeliones en Arabia y ayudó a los otomanos en la guerra de independencia de Grecia. Pero cuando el sultán no le entregó la recompensa prometida, que era el control de Siria, Muhammad Ali decidió cobrarla por la fuerza. En 1831, su hijo Ibrahim Pasha invadió Siria, que era parte del Imperio Otomano. El ejército egipcio, moderno y disciplinado, aplastó a las tropas del sultán una y otra vez en el camino a Siria. Cruzaron las montañas del Tauro, llegaron a Konya, que queda en la actual Turquía, y el camino hacia Istambul estaba completamente despejado para ellos. El sultán estaba aterrado y tuvo que pedir ayuda a los rusos y a los británicos. Las potencias europeas no querían que el Imperio Otomano colapsara por completo porque no sabían todavía cómo repartirse las tierras, pero tampoco podían ignorar el poder que tenía Muhammad Ali. Finalmente, tras la crisis de Oriente en 1840, se llegó a un acuerdo. Muhammad Ali tuvo que retirarse de Siria y Creta. Y a cambio, el sultán emitió un decreto en 1841 que reconocía a Muhammad Ali y sus descendientes como los gobernadores hereditarios de Egipto. Y aquí es donde nace el Egipto moderno. Aunque técnicamente seguía siendo parte del Imperio Otomano en los mapas, Egipto ahora era un estado con su propio ejército, su propia economía y su propia dinastía. Muhammad Ali se había convertido el faraón de una nación independiente en todo menos en el nombre, marcando el inicio del fin del control otomano sobre el mundo árabe. Muhammad Ali Pasha se dio cuenta que para ser independiente de los otomanos necesitaba una cosa, un ejército moderno de estilo europeo. Él no creó un ejército para proteger al Estado, él creó un Estado para sostener a su ejército. Y este es el pecado original del Egipto moderno. Toda la burocracia, las escuelas y las fábricas se crearon para alimentar a la maquinaria militar. Y esto fundó los cementos militares que tiene hoy Egipto en el día a día. Luego de que Muhammad Ali creó su ejército y el Imperio Otomano colapsó, llegaron a Egipto los británicos. Egipto se convirtió en una colonia de facto,
pero el resentimiento hacia los británicos crecía y crecía dentro de los cuarteles del ejército. Y aunque el país se independizó luego, los británicos seguían teniendo muchísimo poder sobre Egipto y sus recursos. Pero todo esto cambió en 1952, cuando un grupo llamado los Oficiales Libres, liderados por, probablemente han escuchado este nombre, Gamal Abdel Nasser, dio un golpe de estado y expulsó a la monarquía pro-británica. Desde ese día, Egipto no ha vuelto a ser el mismo. El ejército se presentó como el salvador de la dignidad nacional. Nasser, luego Saadat, luego Mubarak, todos los presidentes de Egipto de esa línea fueron militares. El ejército se convirtió en la columna vertebral de la nación. Pero no solo controlaban la política, empezaron a controlar también la economía. ¿Por qué comprarle pan a una empresa privada si el ejército puede tener sus propias panaderías? ¿Por qué contratar a una constructora para construir las bases si el ejército tiene ingenieros y una obra de mano barata? Y así nació lo que se llama el Estado Profundo Egipcio, una red donde los generales jubilados pasan a ser directores de fábricas de cemento, de hoteles y de plantas de agua mineral. El ejército en Egipto no es una institución del Estado. El ejército es dueño del Estado. Y ahora que entendemos Egipto, quiero que pasemos a Turquía y entendamos cómo este país se volvió también un estado profundo, muy controlado por sus fuerzas militares. El Imperio Otomano fue, por definición, un imperio militar. Y como saben, el Imperio Otomano estuvo presente los 600 años antes de la creación del Estado moderno turco. Ahora quiero que entendamos qué es el devshirme, conocido a menudo como el impuesto de sangre, y este fue el motor que transformó la naturaleza militar del Imperio Otomano y reconfiguró su estructura social de forma única. Cuando el Imperio Otomano iba conquistando territorios en lugares como los Balcanes, reclutaban forzosamente a niños cristianos de estos territorios y se los llevaban a Anatolia, la moderna Turquía, el centro imperial, para convertirlos al Islam y educarlos en la corte. El sultán así logró crear una élite militar administrativa, los famosos jenizaros, que no le debía lealtad a ninguna familia noble o clan turco, sino exclusivamente al trono. ¿Cómo funcionaba? El ejército otomano conquistaba territorios, de ahí se llevaba a unos cuantos niños para reclutarlos. Estos niños llegaban a Estambul, ahí los convertían al Islam, los educaban y algunos se iban a papeles administrativos del imperio y otros los convertían en los jenizaros, que era la fuerza élite militar que cuidaba al sultán para que nadie lo baje de ahí. Con el tiempo, los jenizaros dejaron de ser una mera guardia de élite para transformarse en el árbitro supremo de la política otomana, convirtiéndose en el prototipo de un estado dentro de un estado. Al estar acuartelados en el corazón de Estambul, su proximidad al palacio les otorgaba un poder de veto de facto sobre cualquier decisión imperial. Si el sultán proponía una reforma que amenazaba sus privilegios, los jenizaros manifestaban su descontento volcando los calderos de comida, una señal de rebelión que a menudo terminaba en sangrientos motines callejeros. La influencia de los jenizaros llegó a tal punto que actuaban como los hacedores de reyes, deponiendo o incluso ejecutando sultanes como el joven Osman II, que intentaban modernizar el ejército o recortar la influencia de los jenizaros. Al integrarse en los gremios comerciales y la vida urbana de la capital, los jenizaros crearon una red de intereses económicos y políticos que paralizó cualquier cambio estructural durante siglos, estableciendo una premisa que marcaría la historia de Turquía hasta hoy. La idea de que el poder no reside necesariamente en el destino del gobernante, sino en la voluntad de los cuarteles del ejército. Militarmente, esto dotó al imperio de un ejército profesional y disciplinado en una época en la que Europa aún dependía de levas feudales poco fiables. Socialmente, el devshirme rompió con el aristocratismo tradicional,
creando una especie de pirámide social nueva donde el hijo de un campesino podía ascender hasta convertirse en el gran wazir. Este sistema no solo permitió la expansión imperial, sino que sembró la semilla del Estado dentro de un Estado. Al institucionalizar la casta de guerreros burócratas que, con el tiempo, se volvieron tan poderosos que terminaron siendo quienes ponían y quitaban sultanes, definiendo así el ADN intervencionista de la milicia turca que persiste hasta la era moderna. Cuando el imperio empezó a colapsar a finales del siglo XIX y los principios del siglo XX, fueron los oficiales jóvenes, que se apodaban los jóvenes turcos, quienes intentaron modernizarlo. Ellos creían que el sultán ya era demasiado débil y que solo los militares tenían la disciplina para salvar la nación. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desintegra y surge la figura de Mustafa Kemal Atatürk. Él era un general de éxito que fundó la República Turca sobre las cenizas del Imperio Otomano. Atatürk era un militar, pero quería una nación civil y laica. Sin embargo, dejó un mensaje implícito. El ejército es el guardián de la Constitución. ¿Y qué significó esto? Que durante casi todo el siglo XX, cada vez que los políticos civiles se portaban mal o se acercaban demasiado al Islam político, el ejército salía de los cuarteles y daba un golpe de Estado. Esto lo vimos en el año 1960, en el 71, en el 80 y en el 97. El Deep State turco se llamaba Derin Devlet. Era una red de militares y jueces que creían que su deber era proteger a Turquía de sus propios ciudadanos si ellos votaban mal. A diferencia de Egipto, en Turquía el Deep State ha tenido una lucha frontal en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque el presidente actual, Erdogan, llegó al poder intentando desmantelar este estado profundo militar para imponer su propia visión islamista fundamentalista. Tras el fallido golpe de estado del ejército en el año 2016, Erdogan hizo lo que nadie había logrado, purgar al ejército. Y de hecho, de esto se trata el spin-off de esta semana. Así que si quieren saber sobre el intento de golpe de estado contra Erdogan en Turquía, únete a nuestra comunidad Etslil Spin-off por solo $7 al mes y así vas a estar apoyando nuestro podcast. También quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos los nuevos miembros de Etslil Spin-off. Nuestra comunidad exclusiva va creciendo. Pero ojo, muchos analistas dicen que el Deep State en Turquía no desapareció, sino que simplemente mutó, cambió de manos. Ahora, es el sistema de Erdogan el que opera con esa lógica de Estado dentro de un Estado. Y ahora que entendemos los dos casos, el de Egipto y de Turquía, entendamos de cuánto poder estamos hablando. Vamos a los números. En Egipto, según el informe de Global Firepower de 2024, el ejército egipcio se mantiene como el más poderoso de África y el número 15 a nivel mundial. Pero lo más impactante no es su número de tanques, sino su peso económico. Investigadores como Shanna Marshall estiman que el ejército controla entre el 20 y el 30% del Producto Interno Bruto egipcio. Poseen desde fábricas de pastas hasta complejos turísticos de lujo en el Mar Rojo. En el caso de Turquía, según el Stockholm International Peace Research Institute, Turquía ha transformado su poder militar en una potencia industrial. A diferencia de Egipto, Turquía exporta tecnología y el ejército turco es el segundo más grande de la OTAN, solo detrás de Estados Unidos. Además, cuentan con OYAK, un fondo de pensiones militar que es uno de los grupos industriales más grandes del país, con inversiones en acero, automóviles y logística. Y ahora vamos a hablar de la parte que más duele, el bolsillo. Muchas veces nos preguntamos por qué países con tanto potencial como Egipto o Turquía pasan por crisis económicas tan severas. La respuesta corta es que sus economías sufren de lo que los economistas llaman crowding out o el efecto de desplazamiento. En términos simples, esto significa que el ejército succiona todo el aire de la habitación y deja al sector privado totalmente asfixiado. Existe la idea de que el ejército es eficiente porque es disciplinado. Si los militares construyen el puente, se hace rápido, dicen, pero esa eficiencia es una trampa.
En Egipto, las empresas militares juegan con las cartas marcadas. Para empezar, no pagan impuestos. Imagínense que ustedes quieren abrir una fábrica de cemento. Ustedes van a tener que pagar el IVA, aranceles de importación, impuestos a las ganancias y salarios legales. El general que dirige la fábrica de cemento de al lado, que pertenece al ejército, no paga IVA, paga salarios mucho más baratos a los soldados y no paga aranceles de importación. No hay competencia posible. El sector privado muere antes de empezar. Y aquí entramos en un terreno ético complejo, el uso de los reclutas. En ambos países existe el servicio militar obligatorio. En Egipto es común que miles de jóvenes, en lugar de estar entrenando en el campo de tiro, pasen sus 2 años de servicio trabajando en las panaderías del ejército, en sus gasolineras o en sus constructoras. Es esencialmente mano de obra gratuita. ¿Qué empresa privada puede competir contra un gigante que no paga impuestos y no paga salarios? Esto destruye el mercado laboral y desincentiva que los jóvenes busquen empleo en empresas privadas innovadoras, porque estas empresas simplemente no pueden crecer. Hablemos también del control de la tierra. En Egipto, por ley, el ejército tiene el control sobre toda la tierra desértica no reclamada. Dado que Egipto es básicamente un desierto con un río en el medio, el río Nilo, esto significa que el ejército es el dueño de casi todo el suelo donde se puede expandir una ciudad. Si un inversor extranjero quiere construir un centro tecnológico o una planta solar, no negocia con un ministerio de economía, tiene que negociar con el Ministerio de Defensa. El ejército se convierte en el socio obligatorio de cualquier gran proyecto. Y esto genera una corrupción sistemática, no necesariamente de maletines con dinero, sino de favores, donde para que tu negocio funcione debes darle un asiento en la junta directiva a un general retirado. Y así el ejército sigue aumentando y aumentando su influencia. También, cuando el ejército domina la economía, el capital se invierte en cosas visibles y fáciles de controlar, como infraestructura y construcción. Por eso vemos megaproyectos como la nueva capital administrativa en Egipto o los masivos desarrollos urbanos en Turquía. Pero aquí está el problema. El cemento no genera innovación. El ejército no sabe ni le interesa desarrollar software de vanguardia, biotecnología o energías renovables disruptivas. Prefieren sectores extractivos o de servicios básicos. Esto genera una economía estancada que solo crece a base de deuda externa para pagar por obras que ejecutan sus propias empresas. Es un círculo vicioso. El Estado pide prestado a bancos internacionales para pagarle al ejército por construir un puente y el dinero nunca llega a la gente. Se queda en el circuito cerrado del Estado profundo. Y ahora hay que hablar de una cosa más, el principio de lealtad sobre mérito. Y este es el techo de cristal. Esto destruye el talento nacional. En una economía sana, el CEO de una empresa es alguien que sabe de negocios. En el modelo de Estado profundo, el director principal de la acerera del país es un general que fue leal al régimen. Y esto envía un mensaje devastador a los jóvenes. No importa qué tan brillante seas o cuánto estudias, si no tienes conexiones con el establecimiento militar, nunca vas a llegar a la cima. Y esto provoca una fuga de cerebros masiva. Los ingenieros y emprendedores más brillantes del Cairo o de Estambul terminan fundando sus startups en Berlín, en Dubái o en Londres, porque en sus países el éxito no depende de tu talento, sino de tu rango militar. Para cerrar, tenemos que mirar hacia adelante. El Deep State ofrece una cosa, estabilidad, pero es una estabilidad de cementerio. En Egipto, el ejército ha logrado mantener el orden bajo el presidente Abdel Fattah el-Sisi, pero a costa de una deuda externa masiva y una inflación que asfixia a la población. El problema es que el ejército está tan metido en la economía que no puede retirarse sin que todo el sistema colapse. Están atrapados en su propio éxito. Y en Turquía, el ejército ha perdido su papel de árbitro, pero el país sigue luchando por encontrar un equilibrio entre la seguridad nacional y la libertad civil. El agua, el petróleo y la religión son importantes, pero al final del día el Medio Oriente se entiende a través de quién tiene las llaves de los cuarteles.
El Estado profundo es la prueba de que en muchas partes del mundo la independencia no se ganó para los ciudadanos, sino para las instituciones que juraron protegerlos. La historia de Egipto y de Turquía nos enseña que un ejército fuerte puede crear una nación, pero si no sabe cuándo volver al cuartel, termina por devorarla. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre lo que es el Deep State o el Estado profundo en el Medio Oriente, en los países donde es más relevante, como lo son Egipto y Turquía. Recuerden que si quieren escuchar el spin-off de esta semana sobre el intento de golpe de Estado del ejército en contra del presidente Erdogan en Turquía en 2016, inscríbanse a nuestra comunidad Etzlil Spin-off por solo $7 al mes. Y esta también es una excelente manera de apoyar al podcast. También, si quieren apoyarnos, pueden rankearnos en donde nos estén escuchando, si es en YouTube o en Spotify o en Apple Podcasts, se los vamos a agradecer. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.